desde aquí, desde un lugar maravilloso, un lugar especial, un referente de nuestra Comuna 4, la Casa Museo del maestro Pedro Mel Gómez. Y para estar aquí, nada mejor que un invitado de lujo, un hombre que ha narrado la historia de nuestros barrios, la historia de nuestras comunas, pero que la ha hecho arte a través del cine. Un poeta que encontró su sentido a través de narrar muchas de esas historias en el cine. Él es Víctor Gaviria, a quien le doy el cordial saludo y bienvenido, maestro, ¿cómo está? No, muchas gracias. Qué bueno que hablemos de cine, hermano. Claro. Bueno, maestro, para empezar, hoy estamos aquí en Aranjuez, un barrio simbólico, Comuna 4, Comuna nororiental de la ciudad de Medellín. ¿Qué significa para usted Aranjuez? Hice mi primer corto, digámoslo, en la Escuela de Ciegos y Sordos, en el 79. Pues tenía 24 años, había estado en poesía y todo eso, pero hice mi primer corto allí. Y en general he tenido muchos amigos en Aranjuez, tengo muy buenos amigos en este momento. Aranjuez es como un referente cultural de la ciudad, donde hay mucho colectivo y me alegra mucho toda la actividad cultural que hay en Aranjuez, la verdad. Bueno, maestro, ¿tiene algún recuerdo, algo que conecte a Aranjuez quizás con alguna de esas producciones que usted ha dirigido, con alguno de esos personajes que han tenido vida en esas producciones? Eh, Directamente no, digámoslo, tuve amigos que vivían en Aranjuez, lugares donde nos reuníamos a hacer casting, a trabajar, pero digámoslo, yo he trabajado sobre todo estuve mucho en Castilla, en el 12 de octubre, en el barrio Santander, aquí estuve mucho en Manrique también, trabajando en Manrique, Guadalupe. Los actores de Rodrigo Bueno Futuros los conocí casualmente a través de una amiga que también conocí casualmente en la calle y que me fue un poco presentando todos esos actores, Ramiro Meneses y otros que desafortunadamente algunos no estuvieron en la película porque tuvieron unos eventos de violencia antes de hacer la película o después, pero tengo mucho contacto y sobre todo con Manrique Guadalupe. Hay algo que siempre me ha llamado la atención y es que en esas producciones generalmente cinematográficas se busca actores con recorridos, con bagaje, digamos, en el mundo del cine, pero ¿cómo ha sido esa apuesta por trabajar con actores naturales? Sí, ha sido una apuesta muy interesante que ha marcado esas películas en todas partes donde hoy la gente recuerda mucho a esos actores y se sorprenden de que no sean actores de escuela ni de academia, y que son gente de la calle, actores casuales, ¿cierto? Pero digámoslo, La Vendedora de Rosas, pues sorprende que son niños de la calle y que todos en algún momento hacen una muy buena figuración. O sea, en general son muy buenos actores. Yo amo a los actores naturales. O sea, nunca he trabajado con actores profesionales, aunque son mis amigos, digámoslo, de encuentro, de conversación, de rumba también, pero siempre trabajo con actores naturales. Ahora estoy también empezando a hacer una película y esa emoción de hacer los castings en los barrios, que te llega una cantidad de gente desconocida que de pronto tiene ¿qué te digo? Unas vidas y unos momentos de vida y son gente muy talentosa. Yo amo los actores naturales, te lo digo. Y una inquietud que me surge, ¿qué tan difícil es hacer una producción con actores naturales? Eh, es, eh, Todo el mundo me pregunta eso y claro, visto desde afuera es una locura. O sea, es poner en riesgo todo un proyecto que a veces son proyectos costosos en tiempo, en dinero, pero digámoslo, yo he hecho eso varias veces, ¿cierto? Incluso cuando empecé mis primeros cortos, como Habitantes de la Noche, La Vieja Guardia, Los Músicos, todos eran con actores naturales. Hice mi primer largo, Rodrigo Bueno Futuro también. No he trabajado sino con actores naturales. ¿Y qué es lo que me protege a mí, digámoslo, de que de pronto no se desfonden la mitad de las escenas o que yo no sea capaz de controlarlos y demás? Tengo como una metodología para escogerlos, o sea, para escoger el actor natural, la esencia, la ciencia del actor natural es saberlo escoger, saber para qué sirve, saber que
Obviamente yo con ellos trabajo muchos meses antes. Cuando llega el momento del rodaje, ya los he visto en todas las facetas, en todos los momentos, en todas las caras. Los ya he hecho con ellos, digámoslo, filmaciones y grabaciones en la calle. O sea, cuando ya empiezan las películas, los estoy muy De asegurado alguna con manera ellos. identificas como ese potencial, ese Sí, talento sí. en esos chicos que vas conociendo Es- en las calles, en un barrio, que te lo presentan, no sé. Sí, ese es como quien dice lo que me protege a mí de meterme a estos retos tan berracos de hacer una película con 100 actores naturales. El hecho de que yo ya los conozco, digámoslo, es una cosa muy sencilla, es decir, una persona que es extrovertida, una persona que es ocurrente, que en la vida diaria te improvisa, te sorprende, ese es un actor natural. Es muy fácil, o sea, estoy hablando como quien dice de cosas muy tautológicas, pues muy sencillas, pero yo defino el actor natural como un narrador. Esa gente que es capaz, con dos pinceladas, con dos frases de orales, ¿cierto? Te pinta una situación, un personaje, un lugar. Es como una gente que tiene una cualidad incluso como mucho de crear imágenes. Que no, yo iba por la calle y dije fulanito y pasó tal cosa, pasó, no sé, la forma como te cuentan casi siempre son cosas tangibles, son como imágenes, como situaciones. No todo el mundo es capaz de eso. Me llama mucho y es poderosamente llamativo. Se dice son narradores. O Son, sea, han logrado conectar la realidad de eso que se vive, de esas historias, muchas de ellas muy cargadas de dramas, de situaciones difíciles de aquí, del conflicto urbano de la ciudad. claro. Y has, digamos, sentido que han conectado esa vivencia que han tenido y la han logrado llevar a la pantalla. Lo defines muy bien, te agradezco porque lo defines muy bien, porque eso es lo que yo siento. Conozco unas personas que tienen unos dramas especiales de vida, mucha agobio de la exclusión, o sea, no logran a veces empleos duraderos, son criticados por la familia, digámoslo, se desarrollan parte de su vida y de su existencia en esas actividades que son a veces criticadas, como por ejemplo la rumba o la droga o el alcohol, que hay tanto de eso, pero obviamente es gente que no por eso uno los critica ni mucho menos, sino que a veces como que he estado conversando con ellos y me dicen, hombre, Víctor, qué bueno que estés por acá porque nosotros somos unas personas que todo el mundo nos critica, que no hemos hecho nada bueno por la familia, que damos vueltas en redondo, que no salimos de las mismas cosas siempre, pero los he descubierto, digámoslo, como ya el aspecto de actores naturales en la medida en que son, como dices tú, pues como los defines, narradores. Son capaces de contar esas vidas, esas cosas, historias de niños, capaz de describirte a los abuelos o describirte la calle, describirte un poco también las angustias y las Maestro, le quiero cosas hacer una duras. pregunta, ¿cierto? Hoy usted es un director reconocido, todos conocemos sus películas, pero si nos devolviéramos 30, 40 años atrás, cuando usted plantea esas ideas, voy a hacer un documental, voy a hacer una película con actores naturales, no le dijeron, ¿usted cómo le ocurre? Cómo fue eso? Claro, era otro momento. Pero usted se va a atrever a hacer eso. Cuando yo empecé, que empezamos obviamente varios amigos al tiempo, tenía algunos amigos profesores de la Universidad de Antioquia de Comunicación y en general mis amigos eran muy dados en pensar que iban a hacer las películas con actores de teatro. Y eran muy amigos de los actores y directores de teatro de la Universidad de Antioquia, hicieron algunas películas con esos actores y yo en cierto sentido sí era rebelde en eso. A mí no me gustaban los actores de teatro de ese momento, qué pena yo decirlo, pues porque no fluían, digámoslo. Yo tenía la ambición de hacer unas películas en donde la gente estuviera frente a la cámara y conversara y dialogara como en la vida misma, ¿cierto? O sea, que fluyera, que hablaran, que dijeran. Entonces, esa ambición fui ensayando, le hice un primer corto con unos niños de un grupo de teatro, pero que todavía no tenían, digámoslo, todos
todos esos tics, digamos, lo del actor sobreactuado, sino que eran muy naturales. Y fui buscando el actor natural, fui buscando el actor Porque a natural. veces podría pasar con los actores formados que puedan caer en cierta caricaturización del personaje cuando no son tan naturales. Sobre todo, digámoslo, yo lo que estaba La buscando, sobreactuación. sí, la sobreactuación nunca es buena, ¿cierto? Y digámoslo, aunque pues tenemos que reconocer que los grandes actores de este país, como el mismo Ramiro Meneses, que fue actor natural de Rodrigo en el futuro, pero él luego estudió y se ha vuelto un actor de teatro, digámoslo, capaz de memorizar 10 páginas seguidas. Un actor como Robinson Díaz también. O sea, también hay un tipo de actores que la verdad es que son muy talentosos, que han hecho, mira que ahora que acaban de hacer Cosiaca, todos esos actores que son todos antioqueños, son buenos, son muy buenos. Lo que pasa es que para mí el actor natural es la posibilidad de dramatizar cosas que no se han visto, que están todavía vírgenes, que no se han tocado, que son parte de la ciudad y del relato de la ciudad, que todavía no ha sido parte, nadie lo ha tocado, ningún dramaturgo, ningún grupo de teatro, están todavía como en la periferia, esos lugares en donde cuando tú encuentras que alguien los actúa con naturalidad, son de una enorme belleza y de una enorme revelación para uno como espectador, porque se te brinda parte de la realidad que se transforma en cine y es emocionante. O sea, yo siempre cuando hago una película voy buscando un grupo de actores que de pronto te hablen de cosas que nunca nadie ha hablado, los actúen de cosas que nunca nadie ha actuado. Y el actor natural tiene también una característica que es su carácter de improvisación, de improvisador. Entonces, digámoslo, eso le da una novedad a la actuación en el sentido en que la Esa improvisación... espontaneidad. Sí, esa espontaneidad es muy hermosa porque recoge cosas, frases, palabras que de pronto entran sin darse cuenta a través de la improvisación, de la espontaneidad en la película y le dan una vivacidad a la película. Yo no sé si tú ves, por ejemplo, La Vendedora de Rosas, todos esos niños están improvisando todo el tiempo. O sea, no hay, pues, digámoslo, el método de la memoria, ¿cierto? De aprenderse un texto de memoria, Había no. una línea, pero Había una línea que había surgido de ellos mismos también, o sea, el guión surge de conversar con ellos, de preguntarles cómo ha sido la vida, pues qué les ha ocurrido. Entonces ellos empiezan a contarte sus noches, sus momentos, sus anécdotas, sus situaciones. Son situaciones que ellos mismos te cuentan. Entonces después cuando uno las escribe, de alguna manera las graba, las escribe, y cuando ya llega el momento de rodaje uno les dice, bueno, acuérdense que estuvimos hablando de esta situación. Ustedes me contaron, vamos a hacerla. Y empieza eso acción y empieza por donde empiece. Eso es la improvisación, se caracteriza porque las secuencias como tal no tienen como un lugar de entrada y de salida. Tú entras por cualquier lado y sales por cualquier lado de la acción. maestro, algo muy interesante es que a través de esas producciones que usted ha dirigido, y hay que decirlo con gran maestría, también ha hecho un poco, se ha universalizado el lenguaje, el tema de contar y narrar lo urbano, lo cotidiano, pero más allá de eso, y esa universalización ha logrado trascender y llegar a otros países a través de festivales como Cannes, el de Miami, La Habana, en fin, diferentes escenarios. ¿Cómo ha sido lograr llevar esos mensajes, esas historias que seguramente en otros continentes han causado pues, el shock? ¿Cómo pasa esto en un país como Colombia, en una ciudad como Medellín? Pues digámoslo, yo era escéptico al comienzo de que eso se pudiera compartir, porque al comienzo, digámoslo, con este Parlachi, que es como es el lunfardo de Medellín, había también mucha pregunta de qué significaban las palabras y demás. Pero he ido, a veces voy a La Habana o voy a Ciudad de México, o en estos días que estuve en Costa Rica, por ejemplo, y llego allá, hay una cantidad de gente y me encuentro cineastas relativamente jóvenes, pues cineastas de 40 años, 35 años, que están muy influenciados por mis películas y que mis películas los han motivado a convertirse en directores de cine. Que creo que el motivo fundamental es que es un cine que retrata
la cotidianidad y ese territorio, digámoslo, directo que te rodea, o sea, que es capaz, digámoslo, de filmar lo que estás muy cerca de ti, tu calle misma, tu centro de ciudad. Porque el cine al comienzo pareciera como un lenguaje que riñe, digámoslo, un poco con la crudeza o con un poco la pobreza, digámoslo, de lo que ocurre en la calle. Uno tiende a pensar que en la calle ocurren cosas que no tienen valor, ¿cierto? Que no significan nada, que no son materia dramática. Entonces mi cine, en general cuando hablo con esos directores que vieron mis películas, vieron Rodrigo D, me dicen, Víctor, nosotros vimos Rodrigo D, yo estaba estudiando estaba estudiando en México, en la Universidad de México y estaba estudiando cine y salgo de ver Rodrigo D en un futuro y llego a mi barrio y es como si la película hubiera seguido en las calles de mi barrio. Veo toda esa gente que estaba en la película en mis calles y me doy cuenta que es increíble cómo el cine es capaz de capturar, de atrapar unas realidades que tú ves a través de la ventana, que las ves cuando sales de tu casa. Eso ha sido como quien dice, como el valor que han encontrado estas personas en el cine que hicimos en Medellín. Una de sus producciones, La mujer del animal. ¿Cómo surge esa producción? ¿Por qué nace? ¿Qué historia cuenta? Y ahorita vamos a tener aquí con nosotros su protagonista. Claro. Para que nos cuente, pero cuéntenos cómo surge el ejecutar esa película. Estábamos investigando en el barrio, en el Popular, estábamos investigando a unos malandrines famosos que habían sido combatidos por un personaje que queríamos hacerle una película. Se llamaba Famil Restrepo. Entonces a mí me dio un poco como de un cierto escrúpulo moral hacer una película sobre esos malandros y sobre el justiciero que los asesinaba. Y de pronto pasó una señora que alguien me dijo, mire, esta es la mujer del animal. Entonces el animal había sido su marido, entre comillas, se la había raptado, se la había robado, había estado con él durante 9, 10 años, le había tenido 3 hijos. Y a ella la conocían como la mujer de ese personaje, el animal. Entonces ella me cuenta la historia, yo la grabo, me la llevo para la casa de esa grabación y se me queda dando vueltas en la cabeza y en un momento dado, no sé, vuelvo y hablo con ella, transcribo la entrevista, vuelvo a hablar con ella y en un momento dado adquiero la certeza total y la certidumbre total de que ese es el tema de mi próxima película y esa decisión me trajo muchos problemas, increíble, porque no todo el mundo veía que eso era posible, no todo el mundo le parecía que ese era el tema, digámoslo, posible, no sé. Pero bueno, ya la pudimos hacer. Es una película de una enorme dificultad. Y yo me siento feliz de haber tomado la decisión de haber tomado ese personaje del animal como tema de una película. Y esa mujer, la mujer pues que lo soportó y que nos contó su historia. Y a veces también está ahí como la reflexión de esa pasividad de la comunidad frente a muchas situaciones. Pero ¿qué tal, maestro? Total, Si total. invitamos a su protagonista aquí a que hable con nosotros un momentico sobre esa película y en este viaje a ese universo cinematográfico de Víctor Gaviria, hoy vamos a tener la fortuna de disfrutar de la proyección de una de sus últimas películas, La mujer del animal. Y qué mejor que para hablar de esa película que su protagonista. Ella es Natalia Polo, con quien nos vamos a compartir un poco de lo que fue esa producción y sobre todo el mensaje que deja. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Natalia, cuéntanos, ¿cómo nace para ti esa aventura de llegar al cine? ¿Cuándo te hicieron esa propuesta? ¿Cómo llega a ti esa oportunidad de trabajar con Víctor Gaviria? Bueno, en realidad eso fue como algo cuando naces para algo y efectivamente en el momento adecuado llega, se te presenta la oportunidad y la tomas y vives el sueño, porque realmente pasó así. No he estudiado teatro, ni cine, ni actuación. Realmente nunca pensé que podría llegar a ser parte de una producción y más dirigida por Víctor Gaviria, que sabemos que es
cineasta no solamente reconocido a nivel Medellín, sino incluso fuera de Colombia, ¿cierto? Entonces, cuando se me presenta la oportunidad, era una jovencita de 20 años y rodamos a los 25, ¿cierto? Entonces fue un sueño muy mágico poder rodar junto con Víctor Bueno, Gaviria. Víctor ahora nos compartía cómo era ese proceso de ir conectándose con esos actores naturales que iban dando vida a esos personajes de sus películas. ¿Qué significó para ti ese reto de meterte en ese personaje de Amparo? Bueno, yo creo que el rol más importante era representar no solamente a Amparo, ¿cierto? Sino esa vivencia. Tuve la oportunidad de dialogar en una entrevista con la protagonista, con Margarita, a la que damos muchas gracias por habernos permitido adentrarnos a su vida. Entonces, Margarita fue muy clave para poder desarrollar la película, desarrollar el personaje, crearlo. Y para mí el reto era que fuera muy vivencial, que cuando las personas se vieran la película se conectaran con una realidad que todavía vivimos a nivel de nuestro país, ¿cierto? Entonces para mí fue un reto porque era nuevamente mostrar esa lucha que tenemos las mujeres, pero también esa capacidad de mostrarnos diferente ante las diferentes circunstancias que puedan ser muy difíciles para nosotras. Bueno, hoy estamos en un mundo en que las mujeres están levantando la mano, están diciendo no más a la violencia, sobre todo la violencia basada en género. Amparo era una de esas mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Desafortunadamente es una historia con mucho drama, con mucho dolor, en desarraigo a muchas cosas, en donde se puede perder la identidad de uno como mujer, pero es una historia que termina de una manera muy bonita, siendo ella mujer, permitiéndose ser libre. Entonces es una historia que puede ser muy cruda, muy difícil de digerir mientras tú vives esa cantidad de emociones, porque la película todo el tiempo es arriba, uno arriba con las emociones hasta que estalla, y cuando estalla es que, ¿cierto? Se acaba. Entonces acaba la historia, pero empieza a vivir nuevamente Amparo. Cuéntanos esa montaña rusa de entrar en Amparo, volver a Natalia, esa montaña rusa de emociones, de tantas cosas. ¿Fue difícil o fue sencillo? No fue sencillo, y más porque fueron 6 meses de rodaje. Tuvimos un tiempo de preparación con todo el equipo, después rodar, dejar mis cosas para enfocarme netamente a este proyecto. Y pues claro, obviamente uno como actor natural debe de tener una preparación, pero uno se arraiga mucho también a ese personaje, ¿cierto? Desde su realidad, desde su experiencia. Entonces fue un tiempo que fue ahí como un poquito costoso, pero pudimos sacarlo, pero me dejó esa necesidad de seguir haciendo cine, de amar el cine, de contar nuevas historias. Entonces también fue muy chévere, y ya obviamente lo que sigue después, que es el estreno de la película y vivir la parte chévere que nos gusta a todos, de entrevistas, de conocer, de viajar. Entonces para mí fue una experiencia de verdad muy bonita. Excelente. Pero bueno, ahorita estamos entrevistando aquí en La Pupila, un medio comunitario de la Comuna 4 Aranjuez, y al que nos faltaba que invitamos a toda la gente a que se suscriba para seguir apoyando la comunicación comunitaria. Natalia, la película habla de una víctima, un victimario, pero también una comunidad a veces un poco indolente, un poco pasiva frente a esos dramas que tenemos al lado, pero que a veces pareciera que no nos importa el sufrimiento del vecino, del que tenemos cerca. ¿Cómo fue todo eso? Entonces es muy triste. Yo creo que no solamente en esa época, actualmente vivimos esa realidad en que no somos tan dolientes de lo que le pasa al otro, ¿cierto? Y quizás es muy chévere que a través de estos medios podamos invitar a las personas a ser un poco más conscientes de cuando vivimos el dolor ajeno, realmente podemos ser un poco más humanos, que eso es lo que creo que actualmente nos falta en la sociedad, ser un poco más humanos, más empáticos, ser más solidarios con el dolor ajeno, ¿cierto? Cuando somos empáticos podemos incluso ayudar a las personas a sacarlos de una realidad que para muchos puede ser muy difícil, ¿cierto? En los barrios se ven unas cosas muy tesas, muy tristes, muy abrumadoras, pero qué chévere que a través de la cultura, del cine, del arte,
podamos aportar ese granito de arena para cambiar un poco como ese pasado o esa vida triste que pueden llevar muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos niños, la sociedad como tal. Te pregunto algo, ¿tú crees que películas como La mujer del animal dejan un impacto y también a la vez una reflexión en la sociedad? Sí, claro. Yo creo que todo el que se vio la película no salió igual. Yo lo tengo completamente claro. Muy chévere cuando salíamos de estos encuentros en donde habían conversatorios con las películas porque la gente y muchas mujeres se acercaban, no, a mí también me pasó, yo también lo viví. Y hombres que también decían, no, wow, qué teso ver esa historia, una amiga me pasó, ¿cierto? Entonces es muy bonito cuando uno cree que a través realmente del cine se puede cambiar y concientizar a muchas personas. Eso es lo que hace el cine realmente. Para todas las mujeres que nos pueden estar viendo en estos momentos, les invito a que sigan luchando por sus sueños, a que nunca se rindan, a que se den valor y amor propio, porque somos mujeres increíbles y hemos nacido con un propósito maravilloso y es de ser amadas, pero antes de ser amadas debemos nosotros amarnos primeramente. Y que Dios las bendiga a todas. Y ha sido muy rápido que se nos ha pasado el tiempo porque conversar de historias, hablar de dramas, hablar de producciones de cine del maestro Víctor Gaviria es un placer. No sin antes darle esta despedida, querer también invitarlo a que siga visitándonos aquí a nuestra Comuna 4, Aranjuez, a todos sus barrios. Aquí también hay muchas historias para contar, maestro, y darle las gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias. Hablar de cine. Y sí, Aranjuez, estamos haciendo una muy buena relación con los gestores culturales, con los artistas, con los escritores. Aranjuez es un polo importante de Medellín. Y también darle las gracias muy especiales a Carlos Vázquez de Aranjuez para el Mundo, nombre que nos ha facilitado este espacio para tener esta maravillosa conversación. Maestro, y siempre nos despedimos de una manera en nuestro medio. Nuestro medio se llama La Pupila, póngale ojo. Entonces siempre nos despedimos de la siguiente manera. Toda la información de nuestros barrios, de nuestra gente, en la Comuna 4, ¿la viste mira, en La Pupila.